Gina, buenos días. Bien, muy buenos días chicos, buenos días a todos los presentes. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior para que podamos continuar con los ejercicios, ¿sí? La clase anterior vimos lo que era la proporcionalidad geométrica. Y dentro de esa proporcionalidad geométrica vimos el teorema de Tales, el cual en este momento también tenemos en pantalla. El teorema de Tales le dice que si usted tiene la recta L1 paralela a L2 y paralela a L3, se cumple ¿qué? ¿Qué se cumple? Se cumple que la razón de A y B tiene que ser igual a la razón de C y D. Eso es lo que me dice Tales, es decir, la razón geométrica entre A y B debe de ser igual a la razón geométrica de C y D, siempre y cuando las rectas sean paralelas, ¿sí? Siempre y cuando las rectas sean paralelas. De este teorema de Tales, entonces parte lo que es el colorario del teorema de Tales. Este colorario se aplica entonces ahora a un triángulo. Y me dice que si la recta L es paralela a la base del triángulo AC, entonces se cumple nuevamente que A entre B es igual a C entre D. Es decir, las razones geométricas tienen que ser iguales. De este tema de proporcionalidad geométrica también hablamos sobre lo que era el teorema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. Se cumple que en este teorema la distancia de AB dividido entre BC tiene que ser igual a la división entre AD y DC. También tenemos el teorema de la bisectriz exterior. ¿Qué se cumple en este teorema? Se cumple que la distancia desde A hasta B dividido entre BC tiene que ser igual a la división de las distancias desde A hasta D dividido entre C, D. Y bueno, por último tenemos el teorema del incentro. En el teorema del incentro se cumple lo siguiente. La distancia desde B hasta I dividido entre I hasta D tiene que ser igual a la suma de las distancias AB más BC dividido entre AC. Bien, este es lo que vimos nosotros la clase pasada. De hecho, vimos hasta un video de cómo se aplicaban cada uno de estos teoremas a diferentes ejercicios. Ahora bien, ya resolvimos el ejercicio 1, ejercicio 2, 3 y quedamos por resolver el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice, en el gráfico mostrado, PQ, aquí la distancia PQ, es paralela a la base del triángulo AC. Calcula el valor de X. Fácilmente nos tenemos que dar cuenta que en esta figura podemos aplicar el colorario del teorema de Tales. ¿Por qué? Observe el colorario. Me decía que si yo tengo una recta paralela a la base del triángulo, se puede aplicar el colorario del teorema de Tales. Y efectivamente eso es lo que yo tengo acá. Una recta paralela a la base. ¿Qué me dice entonces el colorario de Tales? Tendremos que decir que 1 dividido entre 3 tendrá que ser igual a X dividido entre 12 menos X. Para resolver vamos a aplicar aspa. 12 menos X pasa a multiplicar al 1. 1 por 12 menos X sigue siendo 12 menos X. Y 3 que multiplica X me daría 3X. Por lo tanto, 3X será igual a 12 menos X. Ahora, la X que está restando pasará al lado izquierdo de la igualdad a sumar. Por lo tanto, me quedaría como que 3X más X será igual a 12.
Ahora, sumo las x. 3x más x me sale 4x. 4x es igual a 12. Y el 4 que está multiplicando a la x tiene que pasar ahora a dividir al 12. Por lo tanto, me queda que x será igual a 12 entre 4. Y 12 entre 4, 3. Bien, como el ejercicio no tiene unidades, chicos, porque no me está diciendo que es 1 centímetro ni 3 centímetros, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar la U como unidad. Quiere decir que X vale 3 unidades. 3 unidades, ¿ok? Y de esa manera entonces se resuelve el ejercicio aplicando el colorario del teorema de Tales. Por favor, copien la resolución para que podamos pasar al ejercicio número 5. Bien, chicos, pasemos entonces al ejercicio número 5. Me dice, en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior BM, de modo que AM es 6 centímetros, MC es 9 centímetros y BC es 12 centímetros. Determina la longitud AB. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es dibujar el triángulo mencionado en el ejercicio. Me están hablando del triángulo ABC, entonces voy a dibujar un triángulo que contenga los vértices ABC. Entonces tenemos A, B y C. Luego me dice que se traza la bisectriz interior BM, quiere decir que parte en B y termina en M. Aquí entonces tengo M. Como es bisectriz interior, ha dividido el ángulo en dos partes iguales. De modo que AM mide 6, aquí escribo mi 6, me dice que AM mide 6, MC mide 9, MC mide 9, aquí escribo mi 9, BC mide 12. Determina la longitud de AB. Aquí coloco una X porque es la longitud que quiero determinar. Para resolver este ejercicio tendríamos que aplicar el teorema de la bisectriz interior. Teorema de la bisectriz interior. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz interior? Me diría que X entre 12 tendrá que ser igual a 6 entre 9. Eso es lo que plantea el teorema de la bisectriz interior. X entre 12 será igual a 6 entre 9. Nuevamente, multiplicamos por aspa. 9 multiplica X, 9X. Será igual a 12 que multiplica 6. O 6 por 12. 9 que multiplica X, perdón, sí, pasaría a dividir. Entonces me quedaría que X será igual a 6 por 12 dividido entre 9. Y si me pregunta, profesor, ¿por qué no has resuelto la multiplicación de 6 por 12? Es que me di cuenta que si paso el 9 a dividir puedo simplificar. Me ahorraría la multiplicación. Entonces puedo decir acá, tercera de 9, 3. Mientras que tercera de 6 es 2. Tercera de 3 es 1. Tercera de 12 es 4. Y mire todo lo que me ahorré. No tuve que multiplicar y dividir. Solamente apliqué simplificaciones. Me quedaría 2 por 4 entre 1. 2 por 4, 8. Entre 1, 8. Quiere decir que la distancia desde A hasta B es de 8 centímetros. Bien, copien el ejercicio para que podamos continuar.